10:29 de esta mañana vamos a tocar un tema que nos tomó realmente por sorpresa tanto a la producción como a nosotros. Todo lo que hay detrás de la chatarra, un mundo millonario. La chatarra es sinónimo prácticamente de algo inservible. Ya no me sirve, ya tiro nomás ya. Basura, molestia, que hasta a veces voy a decir, pero bueno, vamos a regalar por lo menos para que alguien venga a sacar de acá. Pero ojo a todo lo que puede ocurrir gracias a este negocio multimillonario. El ex fiscal especialista en lucha contra el crimen organizado, el doctor Ricardo Merlo, está con nosotros y vamos a hablar de esto. Hola doctor, ¿cómo te va? Buen día, te saludamos aquí desde estudios. Amalia Cutillo, Marcelo Mongelos, ¿cómo estás? Buenos días, Amalia, Marcelo, un placer estar con ustedes y tocar un tema que realmente así como a ustedes les tomó de sorpresa, empecé a tomar conocimiento a través de cuestiones que tienen que ver con nuestros jóvenes, que son utilizados para robar los cables de cobre. Generalmente se utiliza adictos y arriesgan sus vidas para robar el cobre, así como también juntar el aluminio, el plástico, que tienen normativas, pero en especial el cobre. La situación es que en este momento el valor del cobre por kilo supera el valor del kilo de la marihuana, para que tengamos una idea del negocio que se está montando. Es por eso que afecta desde hasta nuestra juventud. Lastimosamente hemos visto incendios que han puesto en riesgo la vida en la Chacarita, porque se han originado probablemente en el tratamiento que dan para desprender el plástico del cable del cobre, ¿verdad? Es decir, está teniendo implicancias dentro de nuestra juventud, en riesgos y sobre todo en un contrabando de exportación que no va basado en facturas ilegales o sin factura o pasando en frío, y generando, como te decía, pérdidas multimillonarias y por otro lado ganancias multimillonarias, de lo que hoy podemos ver como una estructura bien organizada que actúa en ciertas zonas del país, como por ejemplo Pedro Juan, que es zona de frontera, o Salto del Guairá, con una absoluta complacencia por parte de las autoridades de control. Hay que destacar que la DENIT ha tomado intervención, ha hecho algunas intervenciones que más bien son anecdóticas o demostrativas, porque contrabando de exportación de estos materiales, que aparte se está haciendo en forma ilegal, contraviniendo tratados internacionales y generando multimillonarios, siendo un negocio multimillonario, no se da un tratamiento de estructura organizada y cae un camioncito tratando de cruzar la frontera y a ese se le abre el sumario y ahí terminó. Cuando tenemos depósitos donde se juntan, donde se aplastan los plásticos, donde se mete tipo A+O, vamos a decir, sí, medio escondido el cobre, ¿verdad? Y para cruzar la frontera. Y realmente es un negocio multimillonario, y lo que ocurre es que presenté justamente una descripción basada en el trabajo periodístico del día a día a través de los meses. Me tomé el tiempo de mirar cómo esto afectaba a la juventud, cómo estaba afectando también a la evasión impositiva y demás, y cómo trabajaban, todo basado en informaciones periodísticas, y expuse en la Fiscalía de Pedro Juan Caballero eso por escrito para que tomen intervención y hagan una investigación a la altura de lo que están enfrentando, que es una estructura organizada. Doctor, básicamente ya es un problema de la región, por decirlo de alguna manera. O sea, no es que esto nace en Paraguay, sino que nosotros fue como que adoptamos, entre comillas, de otro lado. Y si podés hacer un poquito la relación del precio que decías, ¿a cuánto es lo que venden el cobre y con la marihuana que decías el kilo? Mira, estamos hablando que el cobre aproximadamente está a 400.000 guaraníes el kilo. La marihuana está un poco por debajo, ¿verdad? Sí. Pero esto es, diríamos, referencial para darnos cuenta del negocio que se maneja y que es un negocio multimillonario, ilegal, y que tiene que ser encarado por las autoridades, como te decía,
desde esa visión, no desde la visión del camioncito que se retuvo, bueno, ese es sancionado con una multa y ahí terminó, porque hay toda una estructura que sigue trabajando. Y como te decía, hoy hablamos, cuando se habla de crimen organizado, se habla de rutas compradas, básicamente, donde tenemos muchísimos controles, pero no se percibe, diríamos, por los controles ruteros, y se tiene que recurrir a unidades especializadas para que intervengan, pero las intervenciones son anecdóticas y no hay esa visión de investigación, diríamos, de crimen organizado, que, como te decía, el cobre es algo que me interesó y el plástico, porque hay convenios, así como el aluminio también, convenios internacionales, la Convención de Basilea, que estamos incumpliendo cuando estas actividades se realizan con total descontrol de las autoridades y también, diríamos, con una libertad, diríamos, que da cuenta de que hoy tenemos, en ese tema por lo menos tenemos un Estado ausente. Doctor, ¿cuáles son los entes, las instituciones que hacen la vista gorda a este tema? Por eso es que tiene tanto auge, tanto éxito. Hablamos de la Fiscalía, la Policía. ¿A quién involucramos? Bueno, yo te diría que la Fiscalía, el tema es que toman el caso por caso. Es decir, no continúan la investigación para la primera regla que nos dieron cuando nos capacitaban en lucha contra el crimen organizado, sigan el dinero. Es decir, termina el camión por camión y no se van hasta los depósitos, no continúan hasta encontrar quiénes son los financistas de este negocio ilegal. Y por otro lado, toda la ruta que tiene muchísimos controles policiales, muchísimos controles de otras instituciones, pero que no está siendo visto por estas para revisar que tengan las documentaciones pertinentes para el traslado. Para hacer el traslado, para hacer el almacenamiento, se tienen que contar con licencia ambiental del MADES, tiene que estar registrado en el Ministerio de Industria y Comercio, tiene que estar autorizado el estoqueo, ¿verdad? Es decir, tenemos una serie de cumplimientos administrativos que hoy, como te decía, tenemos un Estado ausente y tenemos un negocio ilegal muy próspero. Claro, doctor, quiero hacer nada más la ruta, si me podrías guiar. Pasa entonces por aquel chico que lastimosamente está en una situación de adicción, que sube a la columna, roba el cable, pela el cable, lleva a la chatarrería de la esquina del barrio y a partir de ahí nace todo. ¿Y cuál es el camino que recorre ese elemento? Bueno, y ahí comienza, justamente se empieza a nutrir de los diferentes, de los muchos chicos que hacen eso, ¿verdad? Generalmente buscan adictos, ¿verdad? Para que no dimensionen el riesgo con tal de tener la ganancia. Y todo eso se va y se conjuga en pequeños camioncitos que van transportando hasta un lugar donde se compacta el plástico y donde el aluminio y el cobre van metidos como un camión, diríamos, que exporta plástico y lleva consigo aluminio y cobre. Entonces, doctor, para hacerlo más, ejemplificador, es así como cuando la gente junta la latita o junta el cartón y ya saben los lugares en donde pueden ir llevando para volver a quitar plata de eso. Así mismo. De hecho, ellos se nutren de eso y después van llevando a unos depósitos ya en zona de frontera, donde todo eso se conjuga y ahí salen miles de toneladas en camiones ya de gran porte. Salen generalmente en horario nocturno, como es frontera seca, lo hacen prácticamente a vista de las autoridades, que, como te decía, sigue siendo un Estado ausente en estos temas, ¿verdad? Vemos que en temas de crimen organizado, de drogas, tienen una visión diferente, pero esta es la visión también que tiene que trasladarse cuando estamos ante una estructura tan organizada y como bien decía, compromete desde los jóvenes que arriesgan sus vidas y luego hay toda una cadena de ilegalidades de por medio. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Antes de liberarte, nada más una consulta breve, por favor, o un análisis. Esto me parece que es un negocio de doble vía. ¿A qué voy? Al perjuicio que genera
a la evasión de impuestos y después que las empresas deben volver a comprar el cobre para reponer el servicio. Es decir, no sé si estoy en lo correcto. Es así mismo, es decir, el cable de cobre son, por ejemplo, vimos que la costanera no podía iluminarse porque se robaban, se ponían un día y al día siguiente se robaba el cobre. Es decir, el Estado paraguayo y cada uno de nosotros finalmente estamos subvencionando la materia prima de este negocio ilegal porque tenemos que pagar y reponer lo que ya pagó el Estado paraguayo de vuelta. Es así, doctor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Fue una charla muy ilustrativa y estaremos en contacto permanente. Muy amable. Un gusto estar con ustedes. Igualmente.